Bien, en el caso de la hipérbola nos presentamos ante una curva plana abierta de dos ramas, ¿vale? Que podríamos definir como el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante, igual a 2a, la longitud del eje mayor, ¿vale? Fijaros una cosa, en la hipérbola, si yo cojo un punto cualquiera 1, la distancia al foco 1 sería esta, su radio vector 1, y la distancia al foco 2 sería esta. Si yo resto esas distancias, es decir, a la mayor, en este caso es 2, le resto pues la distancia al foco 1, ¿vale? Esta longitud, pues le resto, lo que me queda es D2, aquí, D2 menos D1. Esa longitud, fijaros, si abro con el compás, la longitud esta es igual a 2a, al eje de la cónica, ¿vale? Si en la elipse era la suma, en la hipérbola es la diferencia. Fijaros que a D2, la distancia al foco 2, le he restado la distancia al foco 1, y lo que me queda de 2 menos de 1, esta longitud es igual a esta de aquí, ¿vale? Por tanto, es muy importante la propiedad del lugar geométrico de la hipérbola. La distancia de los puntos a dos puntos fijos llamados focos, la diferencia es constante y es igual a 2a, siendo a la distancia de cada vértice al centro. Como en la elipse también tenemos dos ejes de simetría, el eje principal o real, ¿vale? Que sería el que resulta de unir pues, los vértices de la cónica A y A', ¿vale? Y el eje menor perpendicular, que también sería un eje de simetría. Bueno, lo tenemos ahí marcado. Acordaros una cosa, bueno, vamos a definir parámetros a la distancia de A al origen, la vamos a llamar A minúscula, o desde A hasta A' eran 2a, ¿vale? De la distancia entre los focos es 2c, de forma que la distancia del foco al origen es c. Pues en el caso de la hipérbola tenemos esta relación, que c al cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, ¿vale? O de otra forma, que a cuadrado es igual a c cuadrado menos b cuadrado. La diferencia en este caso. Bueno, nos quedamos con esta fórmula de aquí. Sería una terna pitagórica donde c es la hipotenusa y a y b son los catetos. Si en algún momento quisiera calcular pues, dónde estaría el eje menor, ¿vale? Aunque no nos va a dar mucha información, no va a ser tampoco algo muy significativo, con la longitud del foco, ¿vale? Con la mitad de la distancia focal entre los focos, pinchando en A, pues podríamos calcular dónde está B y B', ¿vale? Y aquí tendríamos pues el triángulo rectángulo formado por A, B y C.
pues al igual que en la elipse, tenemos circunferencia principal y circunferencia focal. La circunferencia principal, la misma definición, con centro en O, en el centro de la cónica, y radio A, o diámetro, el eje mayor, ¿vale? Fijaros que ahora la circunferencia principal pues queda dentro de las dos ramas y es tangente pues, a las dos ramas en el vértice, ¿vale? Y las circunferencias focales, ¿vale? Es con radio 2A, así el eje mayor, pinchando en los focos. Acordaros cuando hicimos, tendremos una circunferencia focal y la otra circunferencia focal pues pinchando en el otro foco. Se cortarían en el eje menor, ¿vale? Tengo aquí circunferencia focal de radio 2A y esta es la circunferencia principal de radio A. ¿De acuerdo? Bien, nos quedaría por definir las asíntotas, ¿vale? Las asíntotas las se calcularían, las asíntotas serían las tangentes a las curvas en el infinito, ¿vale? O aquellas rectas que, por mucho que lo prolonguen, nunca van a tocar a las ramas de la hipérbola, ¿vale? Para eso me voy a construir un rectángulo de lado 2A y 2B, ¿vale? Bueno, lo construiría por aquí haría una paralela, por B también me haría una paralela, lo hemos calculado antes, y por A me haría la perpendicular y la perpendicular por aquí, ¿vale? Tenemos aquí un cuadrado que hemos hecho con 2A y 2B. Bien, pues la diagonal de este cuadrado, ¿de acuerdo? Estaría por aquí. Son las asíntotas de la curva, ¿vale? Tendríamos una asíntota y la otra estaría pues por aquí. Son las asíntotas. Si las asíntotas forman un ángulo de 45 grados con los ejes de la cónica, hablamos de una hipérbola equilátera, ¿de acuerdo? Pues en el caso particular en que este ángulo sea, el ángulo alfa, sea 45 grados, si alfa es 45 grados, hablaremos de una hipérbola equilátera. Fijaros que la longitud de la diagonal, ¿vale?, es la distancia entre los focos, ¿vale? Ya veremos cómo a partir de la diagonal yo puedo calcular, a partir de las asíntotas yo puedo, después de otros problemas, puedo calcular los focos, ¿vale? Desde el centro hasta el vértice del cuadrado, si lo bajo, tengo los focos. Este por aquí y este por aquí. Venga, pues ahí estarían todos los elementos definidos ya de la